Hola amados hermanos, ¿qué tal están? Yo soy Giselle Rojas, la pastora profeta del Ministerio Apostólico y Profético de Restauración del Reino de los Cielos. Ayer estuve hablando con ustedes, les dije que íbamos a postear un vídeo en el cual pues íbamos a hablar sobre el tema del anticristo y las fábulas pues que están aconteciendo, se están dando respecto a un tema que creo que es trascendental, sobre todo porque es fundamento de todo lo que es el cristianismo. Hay muchas personas que han creado lo que le llaman fábulas, es algo que está anunciado por los profetas, es algo que está anunciado en la Biblia también por el apóstol Pablo, que nos decía que para los tiempos del fin pues iban a haber muchas fábulas, iban a haber muchas invenciones. Una fábula es una composición mayormente literaria, es inventada, de una especie de cuento, por decirlo así. Es un cuento porque aunque tiene una enseñanza moral, en principio esa enseñanza, el cuento es un cuento, es inventado, no es real. Mucha gente piensa que yo, por ejemplo, lanzo indirectas cuando predico, o que soy un tipo de persona que cuando estoy hablando o haciendo cualquier cosa tengo alguna intención hipócrita. Y no, mi hermano, no es así. Miren, todo lo que yo predico, lo primero es que hay que tener valor para predicarlo. Es decir, si tú no tienes valor, tú no puedes predicar lo que yo predico. Creo que los profetas cuando predicaron en el ayer, predicaron verdades que fueron muy incómodas al pueblo, y eso es exactamente a lo que Dios me ha enviado a mí. Aunque siempre entiendo la posición de los cristianos que necesitan realmente una palabra de aliento, si se les da, pero lo que está aconteciendo con el pueblo en estos últimos tiempos no es una broma, no es para reírse, eso no es una cosa sencilla. Lo que está pasando es grave, sobre todo por la gran cantidad de maestros que han salido por el mundo. Ya lo avisaba Cristo en Mateo 24, que iban a surgir falsos maestros y falsos cristos que iban a engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. El tema de las posturas que hay acerca del arrebatamiento, del anticristo, acerca de diferentes temas, no solamente acerca del anticristo, del 666, de lo que sería la iglesia ramera Babilonia. Han habido tantos falsos maestros y está tan distorsionada la revelación profética que realmente se hace muy difícil tener una noción y una conciencia, porque hay que tener clara la revelación de Apocalipsis, del libro de Daniel y de prácticamente todo el Antiguo Testamento para llegar a conclusiones que desde luego son importantes, pero son muy delicadas para el pueblo de Dios. Hoy yo quiero hablarles a ustedes de qué es el anticristo. Miren, la postura, la pretribulacionista, que es la que más se utiliza en lo que es los cuerpos evangélicos que son los que creen en el anticristo y creen que es un hombre que va a venir y que se va a posicionar en la tierra y que va a tomar todo el poder. Excúsenme que la conexión es deficiente, si se cae yo vuelvo a hacer el vídeo nuevamente, no hay ningún problema, ustedes me comprenden. Son cuestiones del directo que siempre tiene estos inconvenientes. Esta postura del pretribulacionismo tiene unos errores garrafales, y son unos errores que son importantes que se tomen en cuenta, porque lamentablemente están arrastrando a mucha gente al error. Los testigos de Jehová, por ejemplo, creen y lo creen acertadamente, aunque la doctrina de ellos es totalmente desviada, que es un espíritu. Nosotros tenemos que el apóstol Juan, en primera de Juan 22, te dice que es un espíritu que se dio. Os dijo que vendría un anticristo, pero que ya han venido muchos anticristos. En el tiempo que Juan está hablando, estamos hablando del siglo I, porque es un espíritu que se iba a manifestar en el mismo pueblo de Dios, que iba a hacer surgir muchos falsos maestros, y que ese espíritu se iba a manifestar hasta el fin de los tiempos. Ahora bien, esa parte es real, no se trata en ese sentido de un sistema solamente o de una persona solamente. Es un espíritu que se ha mantenido apareciendo desde el principio de la humanidad, cuando se dio la rebelión en el Edén, hasta el día de hoy, porque Dios siempre presenta dos poderes antagónicos, un poder espiritual y un poder terrenal. Tras el terrenal está el diablo haciendo de la suya, porque él siempre pone los ojos en las cosas de la tierra, y en el espiritual aparece Cristo. Ahora bien, Juan habla de un anticristo que habría de venir, y lo está haciendo a título de una persona. Pero cuando Juan lo habla, está hablando de una persona que va a aparecer a causa de ese espíritu. Es decir, que no solamente estamos hablando de un anticristo que va a aparecer como un espíritu en el mundo, sino que va a haber también un titular del cual hablan los profetas, que tenía que aparecer en la iglesia y que se iba a posicionar como Dios, haciéndose pasar por Dios, con poder para hacer milagros y prodigios, que iba a someter al pueblo de Dios, lo iba a maltratar, lo iba a perseguir. Es un líder mundial que tenía que establecerse en la cristiandad, y obviamente pues es obvio que eso tiene que suceder. Ahora bien, lo que pasa con la iglesia y el error doctrinal, ¿dónde está? Que los pretribulacionistas piensan que la iglesia no ha de pasar por la tribulación, y que la abominación de la desolación no es otro, o sea, es otro hombre que no el Papa. O sea, nosotros tenemos que estar claros en una cosa. Un anticristo es una persona que está contra el ungido. O sea, la palabra anticristo de por sí dice es estar contra el ungido. ¿A qué tenía que venir el anticristo? El anticristo tenía que venir primero a negar a Cristo. ¿En dónde? En el Edén.
En el antiguo Israel lo que pasaba era que el pueblo en el desierto negaba a Dios. Juan dice acertadamente en Primera de Juan, él te dice, ¿quién es el anticristo sino el que niega al Padre y al Hijo? Es obvio que este espíritu de anticristo hará que los que se acerquen a ese espíritu nieguen al Padre y nieguen al Hijo. ¿Cómo lo niegan? Por una doctrina distinta. Es decir, por ese poder engañoso del que habla el Señor en las Escrituras, que habría de venir para que todos los que se complacieran en la iniquidad, que es además el misterio del que todos los profetas te van a hablar, fueran condenados. Cuando los profetas hablan en el Antiguo Testamento de ese anticristo que habría de venir, ellos no lo hacen directamente. Ellos están hablando de que Dios iba a establecer un sistema. En las alegorías bíblicas siempre se van a poner dos actores antagónicos. Empezamos en el Edén con Caín y Abel. Caín iba a ser terrenal, iba a tener poder terrenal, fue el primero en hacer ciudades, fue el primero en establecerse como poderoso sobre la tierra. De hecho, los hijos de Cam, vemos que la maldición hace que el primer Nimrod, que fue el primer poderoso, apareciera en la tierra de los que fueron malditos. Vemos el antagonismo entre Saúl y Jacob, entre David y Saúl. Y es precisamente también entre Moisés y Faraón, los jóvenes de Babilonia con Nabucodonosor, porque siempre hay un poder terrenal contrapuesto a un poder espiritual. Ahora bien, todas esas alegorías de la Biblia nos hablan de lo que iba a pasar en la era gentil con nosotros. ¿Qué era exactamente lo que iba a pasar? Que Dios iba a establecer un poder en la iglesia misma antagónico a los ungidos, un poder perseguidor muy similar al poder de Saúl. Entonces, cuando nosotros hablamos de anticristo en la iglesia, nosotros tenemos que saber, por las alegorías del mismo Daniel, que Dios se está refiriendo a un poder que se iba a elevar en las escrituras, en la iglesia, a través de las escrituras, de un evangelio diferente, y ese poder iba a ser un poder perseguidor, porque el templo de Dios, el templo espiritual, Dios lo erigiría en su iglesia, en el mundo, a través de un poder engañoso. Y sabemos hoy que ese poder engañoso lo iba a hacer a través del apóstol Pablo. Es duro, pero es cierto. Entonces, ¿cuál ha sido el inconveniente en la iglesia para no entender que ese poder, ese anticristo, ha sido el Papa de Roma? Pues fíjense, en las alegorías bíblicas nosotros tenemos, por ejemplo, que el apóstol Juan, cuando está hablando en Apocalipsis, nos habla de un sistema eclesiástico, espiritual, que Dios establecería, denominado Babilonia. Para poder entender lo que es Babilonia, usted tiene que irse al libro de Daniel. En el libro de Daniel usted tiene unas revelaciones que te hablan de dos estatuas. Una primera estatua que posee 4 imperios, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, que es el último imperio. En la Biblia se juega mucho con las cifras, por ejemplo, el número 42, el 1260 días, los 3 tiempos y medio, pero se habla exactamente de la misma cosa, pero es tan alegórico que es muy fácil caer en el error, y por eso es que hoy tenemos todas esas doctrinas que no entienden que ese anticristo estaba pensado para el poder de Roma. Una vez esos imperios caen, esos imperios terminan, queda el último imperio, que es Roma. Si tú miras Daniel 7, donde se da la explicación, o Daniel 2 y 3, la primera estatua no es de oro, porque habla del tiempo que duran 4 imperios. Cuando esos imperios caen, hay uno que queda. La siguiente estatua es de oro. Esa estatua simboliza el tiempo que duraría, que es el mismo que los otros, pero ya con la forma de Babilonia, porque es de oro, y el oro era la forma de la cabeza de la primera estatua. Por eso es que en Daniel 13, cuando se está hablando de las 2 bestias, la primera bestia, se te dice que se le daría poder sobre los ungidos, se le daría poder sobre los santos de Dios para hollarlos o para maltratarlos y perseguirlos durante todo el tiempo, 42 meses, que es el tiempo según Lucas 21-24 y según lo que nosotros tenemos en Apocalipsis 11, que Jerusalén sería hollada por los gentiles. O sea, ese es el tiempo que la iglesia estaría en manos de Roma. Entonces, cuando nosotros entendemos es que estamos a partir de las 3 de la tarde. Vamos a esperar un momento que el ruido acabe. En la parroquia Divino Niño Jesús. Un segundo, por favor. Con la presencia pues del Padre entonces Cristian tenemos, amados Reyes. hermanos, que lamentablemente cuando hablamos de Babilonia hablamos de la primera bestia, es el imperio romano. La gente dice, bueno, es que esa primera estatua, esa primera bestia, de una manera o de otra duraría 42 meses. Y ese es el tiempo que la bestia de Daniel, cuando se habla de Daniel, el cuerno pequeño, duraría también con poder sobre los santos de Cristo. Ahora bien, ¿qué sucede? No es que Roma haya desaparecido. Roma nunca desapareció. Roma permaneció, pero como un imperio.
¿Cuál es ese imperio en el que nosotros estamos? En la iglesia de Roma. La iglesia de Roma sigue teniendo la titularidad del imperio, sigue teniendo los emperadores, porque esos papas no son más que emperadores del imperio romano. Es esa segunda bestia que sale de la tierra, que se presenta como un poder terrenal, que tiene apariencia de cordero como Cristo, pero habla como el dragón, porque sigue siendo el imperio romano redivivo. Fue herido por la espada que fue la palabra de Cristo. Excúsenme que es que el diablo en este tipo de temas siempre tiene que hacer sus estragos para que la verdad no salga a la luz. Cuando la espada de Cristo, que es esa roca que golpea los pies de la primera estatua, inmediatamente entra en Roma, destruye todos los imperios anteriores, pero va a crear una montaña con el evangelio, y es el imperio romano, pero como iglesia. Esos reyes, por eso es que cuando el apóstol Juan está hablando en Apocalipsis 18 de las bestias, y él está hablando que había la sexta bestia ya se está refiriendo a Vespasiano, el primer emperador de la dinastía Flavia. ¿Por qué? Porque cuando Juan está hablando, él está estableciendo que la abominación de la desolación de la que nos habla el profeta Daniel, que es el que habría de asentarse en el ala del templo, como pasa en Nehemías 13, a sustituir el sacrificio perpetuo de Cristo para cambiar los tiempos y la ley. Esa misma abominación de la desolación, prácticamente ¿quién es sino el Papa de Roma? Él es el que va a usurpar el título de Cristo, él es el que se va a cambiar el nombre, él es el que va a ponerse el nombre de Dios, porque el nombre Papa en griego significa Padre. Él es el que va a hacer los estragos de cambiar las fiestas y la ley, pero lo va a hacer apoyado en un evangelio que está en la Biblia. Él no va a hacer eso apoyado en un evangelio que se ha inventado, ni en una doctrina que se han inventado, eso está en la Biblia. Entonces, señores, tienen que entender, por ejemplo, en Nabucodonosor, en Daniel 4, él se le presenta como un árbol que crece muy alto, sobre el cual o bajo el cual se reposan todas las aves del cielo, y ese árbol finalmente tiene que ser cortado. Entonces, todas las alegorías bíblicas, desde la historia de Faraón, que el mismo apóstol Pablo te habla y te dice que Faraón fue endurecido por Dios, están hablando de ese rey que Dios iba a establecer en la cristiandad. Y por eso hoy tenemos al Papa de Roma sentado en el Vaticano, porque es una obra que ha hecho el mismo Dios, pero ha llegado el momento que tiene que caer, es decir, tiene que salir la verdad a la luz para que eso caiga. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando el apóstol Juan está hablando y Juan dice que Vespasiano es el número 6 y que ya es porque Tito en Lucas 21, cuando se habla de la abominación de la desolación, dice: cuando veáis a Jerusalén rodeada por los ejércitos, no vayáis a las azoteas, a tomar vuestras capas. Él claramente te está diciendo que esa abominación de la desolación es el emperador Tito, que fue el que invadió Jerusalén en el 70, como bien lo predijo Jesucristo, y obviamente a partir de ahí era que empezaba a reinar la abominación de la desolación, que venía de los emperadores de Roma. Por eso no hay un número concreto, porque los emperadores de Roma siguen estando ahí hasta el día de hoy, 2000 años, no se han acabado. Entonces, no sé si pueden seguirme, pero es importante que lo hagan. Es un ministerio. ¿Cuántos papas han habido en Roma? Ustedes se imaginan las persecuciones que han hecho los papas, apoyados en las cartas paulinas, a los cristianos denominados herejes, que no podían tener acceso a las escrituras. Durante todo el tiempo de la cristiandad, unos 1500 años, ese poder ha estado ahí atribulando a los cristianos verdaderos. Esa tribulación ha hecho que haya muchísimos mártires, porque el templo de Dios es un templo espiritual. La alegoría de Salomón te lo dice claro. En este aspecto, el 666 de la segunda bestia de Apocalipsis, a partir del versículo 11 de Apocalipsis 13, se te dice claramente que esa bestia tiene las mismas características de la bestia, o sea, de lo que iba a ser el poder engañoso de segunda de Tesalonicenses 2. Porque el Señor lo que te está diciendo a ti en ese instante, en ese momento, es que iba a surgir ese poder a través de la iglesia pagana, la iglesia de que iba a ser el imperio romano redivivo, con poder para hacer milagros, poder para hacer prodigios. Y este problema del 666, que tantos ríos de tinta ha hecho correr, y que la gente siempre se ha vuelto totalmente fábulas, porque es que han hecho hasta películas. O sea, es tan grande la fábula que hay alrededor de estas revelaciones, que es que hasta Nicolas Cage es el último actor que se ha notado a la moda de hacer estas películas. Ha hecho una película sobre el arrebatamiento, porque no se ha comprendido con revelación real lo que simbolizan estas cosas. Por ejemplo, el número 6 simboliza hijo de hombre, porque el día sexto fue creado el hombre. De hecho, a Cristo se le presenta como el hijo del hombre en Daniel 7, se le presenta como hijo de hombre a través del profeta Ezequiel, porque él es hijo del nacido de hombre.
El 3 siempre simboliza la negación. De hecho, el apóstol Pedro es el primero en negar a Cristo, y cada vez que se habla de Pedro, incluso cuando se le da la alegoría de Cornelio y de que debes matar y comer, se le repiten 3 veces la cosa, porque en Pedro se iba a dejar el aguijón más grande dado en la Biblia para que la Iglesia católica cayera en la trampa de lo que van a ser las revelaciones del libro de Salomón, donde curiosamente aparece esta cifra de nuevo de los 666 talentos que le eran dados a Salomón por Hirán, el rey de Tiro, para el templo de Salomón. Porque si se dan cuenta, este oro del que se habla de Ofir, que es un oro refinado, es el mismo oro refinado que él le dice a la Odisea, a la iglesia apóstata, que debe comprar para poder ser rica en él. Porque el templo espiritual de Dios se va haciendo en obras justas, se va constituyendo en obras justas. Es decir, que Dios va haciendo el templo espiritual a través de las obras de los mártires, ese oro, ese incienso que sube a la presencia por el sacrificio de los justos a lo largo de la historia en esa Babilonia espiritual que ha sido la iglesia romana, y que hoy, gracias a la traducción que hizo Martín Lutero, se ha pasado al mundo entero. Estamos nadando mucho en la palabra, pero es importante que lo hagamos, porque son revelaciones muy complejas, pero son revelaciones que no se manejan, y por eso hoy la iglesia está como está, porque están esperando un anticristo que ha de venir, cuando el anticristo hace tiempo que está en la cristiandad, desde que Roma se constituyó como imperio cristiano, y nosotros estamos para desmentir mentiras. ¿Por qué no han querido muchas denominaciones que se crea en la tribulación que ya ha pasado? Primero, porque no todo el mundo la vive. Al haberse dejado un poder engañoso, la iglesia está en un estado que, como ustedes comprenderán, nadie pasa las tribulaciones reales que se pasaban en el día primero, o sea, en el siglo primero. Entonces, hablarle a un cristiano hoy de tribulación, te puedes ir allí a los árabes y preguntarle, y a lo mejor saben lo que es tribulación. Te puedes ir allá a los africanos y tal, saben lo que es tribulación, pero los cristianos de hoy son muy mimados. Los cristianos de hoy, una tribulación es que hablen mal de ellos. Los cristianos de hoy no saben lo que es una tribulación verdadera, un sufrimiento de que te cojan y te maten y te traicionen. Es decir, que nosotros tenemos que saber que cuando Dios estableció su sistema, cuando Dios estableció lo que iba a hacer en las Escrituras, Dios estableció un sistema espiritual llamado la Babilonia. Por eso todo Apocalipsis, cuando Cristo empieza a hablar de las 7 iglesias de Apocalipsis, te das cuenta que al principio son los 7 estados de la iglesia, y desde el principio se va a empezar a manifestar el dejar a Dios, el primer amor, y se van a ir manifestando las alegorías de apostasía del espíritu de Jezabel, se va a manifestar el problema de Balaam, y todo esto tenía que manifestarse en la iglesia, porque es la gran apostasía de la que habla el mismo apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, que habría de venir antes de la segunda venida, porque Dios iba a establecer un poder engañoso, iba a dejarlo nada más irse Cristo, para que todo el que se complaciera en la iniquidad fuera condenado. Entonces quiere decir que en los tiempos finales también tenemos anticristos. Todo aquel que predica una falsa doctrina desviada de las doctrinas del Edén es un anticristo. ¿Por qué razón? Porque está contra el ungido. Va a perseguir a los ungidos que permanecen en la verdadera enseñanza de Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, cuando vayamos a hablar de lo que es Mateo 24, tenemos que siempre contrastar en las palabras y Apocalipsis y el libro de Daniel cada alegoría para saber dónde va una cosa y dónde va otra. ¿Por qué? Porque podemos hacer una fábula que no tiene ni pies ni cabeza. Y esto no lo digo para criticar a nadie ni para juzgar a nadie. Es que han salido muchos falsos maestros hablando de un supuesto anticristo que ha de venir a la cristiandad, como si toda la Biblia hubiera sido establecida para que ese anticristo venga en el futuro, cuando el anticristo está sentado en la iglesia de Roma desde que Cristo se fue. O sea, al siglo III, que Constantino cristianizó el imperio, ahí tenemos un anticristo que se hace llamar Dios y que ha hecho milagros y ha hecho todo tipo de prodigios. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, el tema no va a ser para alargarse, pero quiero que entiendan que uno, para poder tener conocimiento de lo que es el anticristo, de lo que es el arrebatamiento, de lo que es la tribulación es el sufrimiento que pasan los justos hermanos. Cristo le dijo claramente a los discípulos, y se lo dijo inmediatamente: vosotros no gustaréis de la muerte hasta que veáis el Hijo del Hombre viniendo con sus ángeles en su gloria. Quiere decir que Cristo les está diciendo que desde ese instante esos mismos que eran sus discípulos le iban a ver viniendo. Pero ¿cómo es esa venida? Es una venida progresiva, es una venida en la que Cristo iba a venir en espíritu para ir tomando de la tierra los que iban a ser justos y a separarlos de la cizaña. El Espíritu Santo ha hecho esa obra a lo largo de 2000 años. Él ha ido tomando y ha ido dejando a la gente que servía y a la que no servía dentro de lo que es los parámetros de Dios. El juicio de Cristo ha ido viniendo sobre la humanidad como un diluvio universal a través del sufrimiento.
Si comprendemos esto, comprenderemos que cuando Cristo viene en su final obra, tiene que venir a una restauración. ¿Por qué? Porque en el libro de Daniel 7 se te especifica claramente que lo que va a suceder al final es que a ese impío se le ha de quitar el poder, como mismo pasó con Saúl, para que reine entonces los ungidos de Dios. Quiere decir que Dios en ningún momento va a hacer ninguna obra, como Saúl reinó, por ejemplo, 40 años. Cuando Saúl reina, él dura, aunque le quitan el espíritu, Saúl sigue reinando. Y cuando él termina de lo que Dios quiso establecer a través de Saúl con su pueblo, entonces inmediatamente entra a reinar David. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, esta es la diferencia que hay entre lo que es el anticristo y lo que no lo es. Esto suena duro, es un poco, controversial, pero es la realidad. La realidad es que no estamos esperando una tribulación futura. La tribulación la han pasado los cristianos desde que Cristo se fue. Él fue la primicia. 1 Corintios 15 te dice claramente que Él fue la primicia y en su venida nosotros estamos siendo sacrificados en ese mismo altar que Él fue sacrificado. Los sacerdotes que mataron a Jesucristo estaban anclados también en su aguijón personal, por eso lo mataron. Ellos fueron los que compraron el campo de sangre o Aceldama, donde se van a enterrar los extranjeros, porque como bien dice Juan, ese poder ha venido, engañoso, ese espíritu de error ha venido para descartar los que son de los que no son. O sea que nosotros estamos ahora mismo metidos en un templo espiritual en el cual tenemos un árbol puesto en el Edén. Nosotros somos la iglesia y estamos siendo tentados por ese poder para hacernos volver atrás de los mandatos de Cristo. ¿Por qué el 666 no es un sello, sino que es la negación del Cristo? Mire, se pone en la mano, porque la mano simboliza el trabajo. Uno de los preceptos del Edén principales es la entrada al descanso divino. Todo el que no entra al descanso divino está fuera de la gracia. Y eso es lo que busca el poder engañoso, que usted sea tentado a no entrar a ese descanso. Otra cosa, en la frente se pone el Espíritu Santo. Todo el que niega a Cristo no tiene el Espíritu de Dios. Primera de Judas 1 y segunda de Pedro 2 te dicen claramente que la gran apostasía habría de venir a causa de estas cosas. ¿Por qué? Porque la gente, una vez conocen la verdad, se van tras la mentira, caen en espíritu de error y se convierten en falsos ministros que van detrás de las cosas del mundo. El poder de Cristo es un poder espiritual. El poder del mundo, el poder del anticristo es un poder terrenal. Todo el que va tras las cosas de la tierra no tiene a Cristo. Todo el que ama las cosas del mundo no ama a Dios. El que no ama a su hermano tampoco ama a Dios. Esta prédica puede profundizarse, yo intentaré hacerle la prédica un poco más extensa a través de revelaciones sobre el libro de Daniel, que es un libro que ha sido también muy tergiversado, a través del libro de Apocalipsis.